Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos en esta jornada de día viernes 24 de enero. Por estos días se realiza el Foro Económico Mundial de Davos, quizás el encuentro a nivel empresarial más importante del mundo y donde estuvo presente, era que no, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tuvo ahí un discurso bastante polémico a través de una conexión que realizó vía remota. Y bueno, para hablar respecto de este tema y por supuesto también todo lo que representa, está con nosotros a esta hora de la mañana el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, académico de nuestra casa de estudios, el profesor José Miguel Ahumada, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. De nuevo. Sí, no, profesor, muchas gracias por estar acá en la radio para comentar este tema que, por cierto, durante esta semana ha dado mucho que hablar, ¿no? La llegada nuevamente al poder en los Estados Unidos de Donald Trump, las medidas que ya ha estado impulsando, las advertencias que ha hecho también en una serie de temas y principalmente en temas que tienen que ver con la economía, ha sido también bastante enfático en algunos aspectos. Lo más reciente, lo que dijo en este foro de Davos, donde en cierta forma amenazó a quienes estaban ahí presentes a que si no, por ejemplo, producían sus productos en territorio estadounidense, tendrían que pagar ahí aranceles importantes. En cambio, prometió las tasas de impuestos más bajas del planeta, si es que era lo contrario. Pero esto se suma a esta retórica, ¿no?, que ha tenido bastante agresiva respecto de cuáles podrían ser sus políticas económicas. ¿Cómo ha visto toda esta instalación, profesor? Sí, mira, yo creo que es bien sugerente. Yo creo que es casi un giro histórico las declaraciones de Trump cuando dice fabriquen en Estados Unidos o paguen aranceles. En el foro de Davos, que tradicionalmente es un foro muy liberal en términos de la agenda económica. Fíjate tú que si nos hubieran preguntado hace 20 años, 15 años, si podíamos presenciar que el presidente de Estados Unidos pudiera ir a este foro a decir que había que abrazar el proteccionismo, que había que fabricar en territorio norteamericano, que iban a aumentar los aranceles y que el Estado iba a dar privilegios a los inversionistas que produjeran bienes en el territorio norteamericano, hubiéramos probablemente dicho que estábamos soñando, que era imposible. Y sin embargo, es lo que acaba de suceder. Yo creo que el primer punto que uno podría develar de estas declaraciones de Trump es el giro económico que estamos presenciando a nivel internacional, desde la agenda liberal, multilateral, ¿cierto?, que conocíamos, a un nuevo escenario que todavía no logramos comprender completamente, en el cual el Estado y las políticas proteccionistas van a tener un rol clave, no solamente en Estados Unidos, sino también, y desde hace ya un par de años, en la Unión Europea, qué decir de China, y está también expandiéndose a otros países del llamado sur global. Uh-huh. Profesor, ¿y qué dice eso respecto de cómo ha evolucionado este asunto? Porque efectivamente estamos, al parecer, por lo menos ahí en Estados Unidos, en la mirada de Donald Trump, ante un cambio de paradigma, como usted bien señala. ¿Qué provocó esto? ¿Por qué se produce este cambio? Buenísima pregunta. Yo creo que es difícil argumentar, creo yo, de otra forma. Es que la agenda liberal o neoliberal, como lo queramos denominar, de completa desregulación de los mercados, liberalización financiera, privatización de los antiguos activos públicos, despreocupación de la desindustrialización del tejido productivo, toda esa agenda que se implementó desde el 90 para adelante, no solamente en América Latina, sino también en particular en Estados Unidos, esa agenda lo que terminó, que era algo que se venía prediciendo por parte de los economistas más heterodoxos, el resultado iba a ser, por un lado, una profundización de las desigualdades, debido a que iba a disminuir el poder de los sindicatos y las grandes empresas iban a tener que pagar menos impuestos corporativos, por un lado. Por otro lado, iba a generar inestabilidad financiera debido a esta desregulación del mercado financiero que estalló en la crisis del 2008. Por otro lado, la apertura comercial indiscriminada y la displicencia de las élites liberales ante la desindustrialización de su tejido productivo generó una masa de descontento y una caída en la productividad de esta economía que abrió paso a un malestar social
anclado en bases materiales que se iban estancando a lo largo del tiempo y que el sistema político no logró cuajar, no logró transformarlo en una agenda productiva. Y el resultado de eso es de que se vota por actores outsiders, como se denomina. A mi modo de ver, por lo tanto, Trump, Meloni y todos estos liderazgos conservadores y reaccionarios son el resultado de una agenda liberal que empezó a hacer agua ya desde la crisis del 2008. Ujú. Ahora, profesor, ¿estamos hablando de una agenda que es circunstancial o es una tendencia que al parecer es el camino hacia adelante? Yo creo que se ha hablado mucho de que Trump, ¿cierto? Este discurso de aumentar los aranceles, etcétera, lo que hace Trump es hacer muy explícito lo que ya se venía haciendo desde hace bastante tiempo. Quien comenzó esta política más de cuestionar el orden multilateral, no fue Trump, fue Obama. Quien sacó a los jueces del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, haciendo que la OMC hoy día esté de facto muerta, que no pueda aplicar las mismas normas que busca promover, fue Obama cuando, ante recibir muchas demandas por parte de este organismo multilateral, retiró a uno de sus jueces y dejó el sistema de resolución de controversia sin poder actuar, sin poder funcionar. Y eso viene desde el gobierno de Obama hasta la actualidad. El principal órgano multilateral que regula las relaciones económicas internacionales hoy día no está funcionando debido no a Trump, sino a los demócratas. Trump efectivamente aumentó los aranceles en su primer gobierno, pero Biden no lo redujo. Biden, por el contrario, empujó aún más la agenda de aumento arancelaria e implementó políticas de estímulo industrial como fue el Inflation Reduction Act y el CHIP Act, que son políticas que caracterizaron a esa agenda y que se denominaron Bidenomics, ¿cierto? Y hoy día lo que está haciendo Trump es continuar con esa línea que ya parece ser una línea común en Estados Unidos y que acá entre nosotros fue esta agenda proteccionista la que caracterizó a Estados Unidos desde 1850 hasta la Segunda Guerra Mundial, en términos de políticas proteccionistas industriales y que caracterizó su proyecto de industrialización. Eso por un lado. El segundo punto que hay que poner atención es de que la Unión Europea no se está quedando atrás. La Unión Europea ya está levantando políticas de proteccionismo ante las inversiones extranjeras chinas, está pensando en solicitar, la verdad, que transfieran patentes si es que quieren invertir en territorio de la Unión Europea, está aumentando los aranceles. China se caracterizó por un modelo estratégico y no neoliberal de crecimiento económico, y hoy día otros países también están aplicando agendas similares. Indonesia, Zimbabue, Namibia, Indonesia, el más característico. Entonces yo creo que este es un nuevo escenario, no es un momento coyuntural. Esto es una nueva realidad que todavía, insisto, no logramos analizar sus características porque quizás todavía no cuaja completamente, ¿no? Eso es lo que es un terreno en disputa, por así decirlo, el escenario multilateral hoy. Y en este escenario todavía muy líquido, muy incierto, ¿en qué pie quedan economías como la nuestra, que por ejemplo apostaron tanto a lo que era tendencia al parecer hasta hace un tiempo, que era esta apertura total, lo que se conocía como la globalización? Mira, yo creo que acá la estrategia que se está siguiendo es no entrar dentro del radar de ni Estados Unidos ni de este conflicto, digamos, estar subyacente a eso y protegerse con la red de acuerdos comerciales. Es un poco, a mi modo de ver, lo que se está intentando implementar. Yo no sé hasta qué punto estos acuerdos nos van a lograr proteger de esta, al parecer, políticas proteccionistas que se van a expandir. Que paréntesis, todavía no estamos claros. Trump ha anunciado mucho de aumento arancelario, pero todavía no ha establecido ninguna política. Entonces, bien puede ser que sea mucho una estrategia de negociación, ¿cierto? Un bluff, y que en realidad no sea tanto como él plantea. Lo mismo sucedió en 2019, cuando salió presidente la primera vez. Pero si es verdad aquello que dice que va a hacer, si eso es verdad, yo creo que es difícil que, por ejemplo, los acuerdos comerciales nos protejan de esto. Fíjate lo que le ha dicho a México, que le va a aumentar los aranceles radicalmente a pesar de que tienen el acuerdo de libre comercio, el USMCA. Lo mismo con Canadá. Yo creo que el gobierno de Trump no va a mermar o limitar su política comercial expansiva por los acuerdos que se firmaron en el pasado. Y en ese escenario, yo creo que depende mucho de las estrategias que tome el país. Si el país sigue en una política de exterior o comercial de inercia,
vamos a seguir siendo un país típicamente exportador de recursos naturales, ¿cierto? Exportando lo mismo que hemos venido exportando en los años 90, con una tasa de productividad en caída y con un tipo de crecimiento inestable y más bien tendiente a estancarse a lo largo del tiempo. Si por el contrario el país decide establecer una política comercial más estratégica, una diplomacia económica, que busque la multipertenencia, acceder a capitales para financiar infraestructura e industria localmente, Chile tendría ahí, creo yo, una oportunidad para aprovechar esta ventana de oportunidad. Ujú. Profesor, hay una idea, ¿no? Que se la pongo a disposición de su análisis. Usted puede corregir si es que considera que no es tal. De que en casos como gobiernos o ideas totalitarias como Trump, Milley, Meloni, lograron interpretar de mejor manera este escenario, ¿no? Que se creó con este mundo tan globalizado, tan abierto en términos de mercado, que fue provocando estas desigualdades, que fue, por ejemplo, destruyendo las industrias locales, con la consiguiente pérdida de trabajo. Y al parecer estos sectores políticos que históricamente podríamos clasificar ligados a la ultraderecha, pudieron interpretar de mejor manera o a lo mejor de manera más rápida esta situación para poder sacar réditos electorales, que se ha visto, por ejemplo, en los resultados que hemos visto últimamente, que, por ejemplo, los, entre comillas, gobiernos o ideas más progresistas. Si considera que es así, ¿a qué lo atribuye? Piketty, este famoso economista francés, escribió un libro, Capital e Ideología, muy bueno, por cierto, donde él decía que uno de los problemas de la izquierda es que adoptó un discurso, lo denomina como elitista, pero que se despreocupó de las bases materiales de existencia. Se despreocupó de lo que era históricamente la característica de los gobiernos progresistas, la preocupación por las bases materiales, ¿cierto? Por la estructura productiva, por la condición de las clases, ¿cierto? Por reducir la brecha entre capital y trabajo. ¿Ah? Eso que los de mi tradición denominamos las relaciones de producción. ¿Ah? Esa despreocupación por esa dimensión, creo yo, abrió un paso para que versiones reaccionarias del descontento puedan capitalizar. Si el descontento social no tiene por qué ser emancipadora, el descontento social puede girar, puede tomar versiones más conservadoras, más autoritarias o tener una opción más progresista. El hecho es que cuando esta última no logra tener un discurso que se concentre en estas realidades materiales, quien lo va a apropiar, quien va a tener un discurso industrializador, quien va a tener un discurso de reconstrucción industrial para generar empleos de calidad, quien va a tener un discurso de fortalecer ciertos los empleos más sofisticados, van a ser otros. El problema, a mi modo de ver, es de que estos otros no son completamente honestos. Porque si te fijas, Trump tiene un discurso de aumento del arancel, de protección de la industria local, pero también tiene un discurso de reducción radical de los impuestos corporativos, del 21% al 15%. Con Elon Musk va a tener esta institución parapública en los cuales va a buscar, en último término, tratar de reducir el aparato del Estado y reducir los capitales que posee el Estado. Entonces yo creo que el peligro de esto es que estos discursos que suenan muy nacionalistas, muy desarrollistas, en el fondo son proteccionismo para la grande empresa, pero desprotección para el resto de la sociedad en el plano interno. ¿Ah? Creo yo que es una especie de neoliberalismo interno con proteccionismo con el resto de la economía. Sí, de eso le iba a preguntar precisamente ya que mencionaba a Elon Musk, porque claro, hay como una suerte de contrasentido, ¿no? En el sentido de estas ideas, estas políticas que quiere implementar Donald Trump, ultra proteccionistas, pero al mismo tiempo yendo de la mano y muy cerca de estos grandes empresarios, dueños de estas megacorporaciones que precisamente lo que más hacen o lo que menos hacen es mirar hacia adentro, sino que lo más hacia afuera posible. ¿Cómo entender esa relación? Es muy interesante, la verdad. Para los que nos gusta como la historia del pensamiento económico, Marx criticaba el proteccionismo en su momento porque decía, claro, en el fondo es que el Estado los proteja a ellos de la competencia externa, pero en la economía interna el Estado tiene que retirarse y ahí mandan los grandes empresarios sobre el trabajo. Y notaba ahí un cinismo en la política proteccionista de aquella época, que no deja de ser muy diferente a la que predomina, la que está empujando hoy día Trump en particular. Por lo menos Biden tenía una política industrial que tenía un énfasis por la sostenibilidad,
por cierta inclusión de participación de los trabajadores, ¿cierto? Pero el gobierno Biden es una política industrial que busca proteger a sus empresas nacionales, ¿cierto? En el mercado global, digamos, hacerla entrar como jugadores globales protegidas, ¿cierto? Pero desregulando el mercado interno. En el fondo, mi modo de ver, es una característica de un gobierno corporativo, no en el sentido politológico de la palabra, sino económico, que busca proteger a sus corporaciones tanto de las regulaciones internas, por eso la agenda de desregulación, y de la competencia externa, ¿cierto?, con estas políticas proteccionistas. Es un conflicto geopolítico, entonces yo no le buscaría mucha, quizás coherencia, es una movida geopolítica ante una economía norteamericana que está cayendo en relación a la competencia china, por un lado, en las dimensiones de los productos con mayor valor agregado, semiconductores, ¿cierto?, auto eléctrico, la transición ecológica y hacia la electromovilidad, que hoy día China está en la punta de lanza, y Estados Unidos, que ha venido cayendo junto con Europa, ha venido cayendo en las últimas décadas. Fíjate que, para los que nos interesa esto, hay un informe que sacó Mario Draghi, uno de los antiguos presidentes del Banco Central Europeo, donde él dice, sobre la competitividad de la Unión Europea, donde él dice, el antiguo paradigma está muerto, tenemos que tomar uno nuevo. Y analiza precisamente esta desindustrialización de la Unión Europea, ¿cierto? Y ve la preocupación respecto a lo que está sucediendo. Yo diría que ya bastante tarde, pero eso nos da cuenta de la displicencia de la élite liberal antigua sobre este proceso que le estaba sucediendo debajo de sus narices y que China aprovechó a partir de una política comercial estratégica y un rol activo del Estado en la economía. Uh-huh. Bueno, sin duda alguna un tremendo tema y que vamos a tener tiempo de seguir analizando, porque la administración Trump está recién comenzando, todavía queda mucho por delante, así que vamos a requerir de su ayuda sin ninguna duda, profesor, a futuro. Así que por ahora un abrazo y lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias, un abrazo, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba entonces conversando con nosotros a esta hora de la mañana el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, académico de la Universidad de Chile, el profesor José Miguel Ahumada, analizando los primeros días de gobierno de Donald Trump y también esta llamativa participación que tuvo ahí en el Foro Económico Mundial de Davos. Son las 9 de la mañana con 52 minutos y comenzamos a despedir esta primera edición de Radioanálisis, agradeciendo a la compañía que nos ha entregado en todas nuestras plataformas. Por supuesto, también lo dejamos invitado a que siga nuestra sintonía, porque acá a Radio Universidad de Chile llega en breve Antonella Esteves y Semáforo. Y, por supuesto, yo me reencontraré con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis. Si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o a través del canal de televisión Uchile TV, quede a cargo también de esa programación que está muy, pero muy interesante para esta jornada. Para quienes siguen diariamente esta primera edición de Radioanálisis y a lo mejor no ven la segunda, aunque los invito a verla porque va a estar muy buena, vamos a tener un resumen de todas las noticias del día. Me despido hasta nuevo aviso porque me voy de vacaciones, pero todavía me queda trabajo acá en la radio, así que insisto, nos vemos a las 13 horas en la segunda edición, pero si no nos encontramos ahí, nos estaremos viendo pronto. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radioanálisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas, en una transmisión en línea.